Me llamo Amira y tengo 24 años. En mi pueblo en la costa de Asia aprendí que la obediencia podía vestirse de seda y aún así cortar la piel. Crecí entre el rumor del Índico y el eco del Adán que trepaba por los techos todas las madrugadas. Mi padre, el Ustaz Hassan, era la voz que nadie desafiaba. Cuando él hablaba, el barrio se hacía pequeño, las puertas se cerraban, las mujeres bajaban la mirada, y la palabra honor caía pesada como lluvia antes del monzón. Yo era la hija correcta, velo impecable, manos siempre ocupadas, lavando arroz, barriendo el patio, sirviendo copi gallo a los invitados de la pesantren. Pero por dentro había un hueco que ni el mar sabía llenar. No era hambre de pan, era sed de ser vista sin la sombra del apellido de mi padre. A veces, al anochecer, subía al techo con el pretexto de recoger saróns. Miraba la línea oscura donde el agua se juntaba con el cielo y susurraba: ¿alguien me mira de verdad? La noche en que todo se quebró olía a madera mojada. La luz temblaba en la oficina de mi padre, sobre la mesa, dátiles, una taza de té, y un contrato doblado como cuchillo. Amira, dijo con tono manso, Aya ha dado salida para nuestras deudas. Serás esposa de Haji Malik. No hubo pregunta. Solo una decisión presentada como bendición. Mi boca quiso decir soy tu hija, pero mis labios eligieron el silencio. El papel hablaba por mí. Hace conoce el rugido de las olas, y esa noche yo conocí el rugido de una jaula invisible. Fui elevada a un cuarto sin ventanas, a un anillo frío en el dedo, a un calendario marcado por visitas y vigilias. Afuera, el barrio me llamaba honrada. Adentro, mis hombros aprendían el peso de una mentira recubierta de versos. Si estás escuchando esto y piensas que exagero, te diré algo que me cuesta. Hay prisiones que no necesitan barrotes, les basta con un sello religioso y la vergüenza de las mujeres que callan. Yo callé. Callé cuando me pusieron oro en la muñeca para esconder el precio de la deuda. Callé cuando dijeron que mi obediencia traería baraka. Y sin embargo, entre mis manos vacías, comenzó a crecer una oración sin idioma. No sabía a quién se la decía. Solo recuerdo el sonido del mar pegando contra el malecón y el olor a café tostado colándose por la ventana. Si existe un Dios que mira, murmuré, mírame ahora. Pensé que no pasaría nada, que la noche volvería a cerrarse. Pero a veces el cielo responde con pasos que no esperas. En una playa desierta, entre restos de ramas y espuma, vi venir a un hombre vestido de blanco. No traía libro ni bastón. Traía una mirada que atravesó mi historia entera. No eres propiedad, dijo sin mover los labios. Eres mía. Y esa palabra no me ató, me abrió la puerta. Nací en un barrio sencillo de Banda Aceh, donde el mar es vecino y juez. Desde niña aprendí que las olas traen vida, pero también arrastran secretos. Mi padre, el Ustaz Hassan, era maestro en la pesantren local. Todos lo respetaban como si su voz tuviera la fuerza del mismo cielo. Cuando caminaba hacia la mezquita, los hombres lo saludaban con la mano en el pecho, y las mujeres agachaban la mirada como si pasara un profeta. Yo crecí bajo esa sombra, orgullosa y temerosa a la vez. Mi madre murió cuando yo era pequeña, y pronto llegó Sidi, la nueva esposa de mi padre. Ella era joven, callada, más preocupada por sus propios hijos que por mí. En casa yo me convertí en la mano derecha, cuidaba a los pequeños, barría la arena que el viento metía en los pasillos, y aprendí a preparar arroz con leche de coco desde los 8 años. Las mañanas olían a Ika Nassim colgado al sol, y las noches eran un murmullo de grillos mezclado con el llamado a la oración. Desde temprano escuchaba que el honor de una hija es la joya más valiosa para un padre. Tu futuro depende de la obediencia, repetía él mientras repasaba el Corán con sus discípulos. Yo asentía, aunque dentro de mí había una inquietud que no lograba apagar. ¿De verdad mi destino era solo servir y esperar un matrimonio arreglado? A veces, cuando servía café a los visitantes en las tazas esmaltadas, escuchaba sus bromas sobre cuántas esposas podía tener un hombre piadoso, y sentía un nudo en el estómago. La vida en la pesantren era un teatro de devoción. Los alumnos repetían versos en voz alta, como olas rítmicas contra la costa. Afuera, todos nos consideraban una familia bendita, adentro, yo conocía el peso del silencio. Mi padre podía recitar dulcemente sobre la misericordia de Allah frente a la comunidad, pero en casa su voz era ley de hierro. No había espacio para preguntas, y mucho menos para rebeldía.
Yo, sin embargo, tenía un refugio secreto, el techo de nuestra casa. Subía al final de la tarde con el pretexto de recoger la ropa, pero en realidad buscaba el horizonte. El océano se extendía infinito, y ahí yo hablaba bajito. ¿Quién eres? ¿Me ves? No sabía si era Aya, a las estrellas o simplemente al viento, pero esas palabras escapaban de mí como agua entre los dedos. A los 15 años ya era conocida como la hija obediente. Sabía cómo doblar un sarong sin arruga, cómo recibir a un invitado con la frase exacta, cómo caminar sin ruido en medio de los rezos. Esa obediencia me trajo respeto, pero nunca amor. En las noches de apagón, cuando la lluvia caía fuerte sobre el techo de zinc, yo cerraba los ojos y me preguntaba si algún día alguien me miraría como persona, no como deber cumplido. Con el tiempo me convertí en la responsable de casi todo el hogar. Mientras Siti se ocupaba de sus hijos más pequeños, yo organizaba las comidas comunitarias, limpiaba los pasillos de la escuela y enseñaba a las niñas a leer suras básicas. Muchos pensaban que ese servicio era mi gloria. Pero yo lo vivía como una carga interminable. Mis manos olían siempre a jabón de ceniza, mis uñas se quebraban pelando raíces, y mi corazón seguía vacío. A veces, cuando me tocaba acompañar a las mujeres al mercado, soñaba con una vida diferente. Los puestos de especias me fascinaban, montañas de cúrcuma dorada, ramas de canela que perfumaban el aire, y el picante rojo de los chiles secándose al sol. Allí escuchaba risas libres, conversaciones sin miedo, mujeres discutiendo precios con los comerciantes. Y yo pensaba, ¿por qué ellas parecen tan vivas mientras yo me siento como una sombra? Pero esas preguntas nunca salieron de mi boca. En Ace, una hija que cuestiona se convierte en vergüenza. Mi padre tenía ojos en todas partes, discípulos, vecinos, hasta mis propios hermanos lo veneraban como juez infalible. Yo sabía que cualquier palabra mal dicha regresaría a sus oídos. Así aprendí a sonreír sin alegría, a bajar la cabeza aunque mi corazón gritara. Mi vida era un guión escrito por otros: levantarme al amanecer, orar en fila, servir a los huéspedes, memorizar suras, limpiar el polvo que nunca desaparecía. Día tras día, hasta que olvidé que existía la posibilidad de elegir. Y sin embargo, en lo profundo de mi ser, seguía latiendo una chispa, una pregunta persistente: ¿habrá alguien allá arriba que me vea realmente, no como hija de un ustaz ni como futura esposa, sino como Amira? El tiempo avanzó, y con él crecieron las expectativas que todos tenían sobre mí. A los 19 años ya llevaba el peso de una mujer adulta, aunque apenas sentía que mi corazón entendía lo que era ser joven. Mientras mis amigas de infancia se casaban en ceremonias modestas llenas de tambores y risas, yo permanecía en casa, sirviéndote a los hombres que venían a consultar con mi padre. Al principio pensé que él me estaba cuidando, esperando al hombre correcto. Pero pronto comprendí que mi vida no se movía por ternura, sino por cálculo. El Ustaz Hassan era respetado, pero también estaba endeudado. Lo supe una tarde cuando limpiaba su oficina y encontré un cuaderno de cuentas. Había nombres, cifras, intereses marcados en rojo. No entendí todo, pero sí lo suficiente. Detrás de la fachada de piedad había deudas pesadas como cadenas. Ese mismo día escuché un rumor en el patio, que Haji Malik, comerciante de café y pescado seco, había ayudado a financiar parte de la escuela. Mi corazón se aceleró con un presentimiento oscuro. Conocía a Haji Malik de vista. Hombre mayor, barba descuidada, dedos manchados de tabaco. Tenía varias esposas y una reputación de severidad. Cada vez que pasaba en su camioneta, los niños corrían a un lado y las mujeres se apartaban con respeto, pero sus ojos siempre me parecieron fríos, calculadores. Yo me decía a mí misma que nunca tendría nada que ver con él. Mientras tanto, mi vida se volvió rutina de sombra. Me levantaba antes del amanecer para preparar gachas de arroz con coco, encendía el fogón y después barría el patio cubierto de hojas. La pesantren se llenaba de voces infantiles repitiendo versos del Corán, y yo caminaba entre ellas corrigiendo posturas, como si mi existencia estuviera diseñada para sostener un orden perfecto que nunca me incluía. A veces, cuando ayudaba a Siti a colgar la ropa, ella me miraba con un gesto extraño, como si supiera algo que no se atrevía a decir. Amira murmuraba: sé fuerte. Y yo me quedaba con esa frase flotando en el aire, sin entender de qué debía protegerme. El contraste entre lo que mostraba mi familia y lo que yo vivía se volvió cada vez más doloroso. En las reuniones comunitarias, mi padre me presentaba como ejemplo de virtud.
Todos me felicitaban por mi obediencia. Sonrisas, alabanzas, bendiciones. Pero dentro de mí sentía que esas palabras eran cuchillos. Yo sabía que no era un ejemplo, era una muchacha atrapada, con miedo de respirar demasiado fuerte. Los domingos, cuando el mercado se llenaba de colores, yo acompañaba a mi madrastra a comprar pescado fresco. Me fascinaba observar a las mujeres Batak que llegaban desde los pueblos cercanos, usaban telas brillantes, reían en voz alta, discutían los precios sin bajar la mirada. Una vez una de ellas, cargando un bebé en la espalda, me sonrió con una calidez que me desarmó. Hermana, me dijo en bahasa mezclado con acento Batak, Dios te bendiga. Esa palabra, bendiga, se me quedó grabada, aunque no entendí del todo a quién invocaba. Poco a poco empecé a notar fisuras en la devoción de mi padre. Una noche lo escuché discutiendo con Siti. Su voz rugía, debemos mantener el honor. Si no pagamos, todos sabrán. Ella lloraba en silencio. Yo estaba en el pasillo, apretando contra mi pecho la bandeja de té. Ese fue el momento en que confirmé lo que temía, mi destino estaba siendo negociado. Tenía 22 años cuando mi padre me llamó a su oficina después de la oración de Isa. El mismo lugar con olor a incienso, las mismas paredes de madera oscura. Me senté en el suelo, con los ojos bajos. Él habló despacio, Amira, Aya nos ha dado una salida. El Haji Malik ha mostrado interés en ti. Será tu esposo. Así nuestra familia recuperará el honor. Mi cuerpo se quedó helado. No hubo pregunta, no hubo elección. Solo una sentencia disfrazada de bendición. Quise gritar soy tu hija, no tu moneda, pero mi lengua se pegó al paladar. Él recitó versos que yo conocía de memoria, palabras sobre obediencia y recompensa divina. Cada una me sonaba como piedra cayendo en un pozo sin fondo. Salí de esa oficina con los pies pesados y el alma rota. El murmullo de las olas afuera me pareció un lamento. Esa noche, acostada en mi esterilla, pensé en el futuro que se cerraba como un candado. Ya no era solo hija ni sirvienta, me estaban convirtiendo en pago. Y aunque todos lo llamarían honor, yo sabía que era prisión. Después de aquella noche, el mundo siguió girando como si nada hubiera cambiado. La pesantren seguía llena de voces infantiles recitando, los gallos cantaban al amanecer y el mercado olía a especias y pescado fresco. Pero dentro de mí, todo se había roto. Caminaba con las mismas sandalias, cumplía las mismas tareas, sonreía con el mismo gesto forzado, y, sin embargo, cada paso era un eco de la sentencia que había escuchado, serás esposa de Haji Malik. No podía hablarlo con nadie. Siti, mi madrastra, me miraba con compasión, pero sus labios nunca se abrían. Sabía que ella misma vivía en un silencio impuesto. A veces, en las noches, la escuchaba llorar bajito detrás de la cortina de su cuarto. Yo también quería llorar, pero mis lágrimas parecían haberse secado. Mi padre justificaba la decisión con frases que me quemaban los oídos. Así se hace en las familias respetables, repetía. Las hijas obedientes traen baraka. Y yo pensaba, ¿qué clase de bendición se construye sobre la angustia de una mujer? Pero mis pensamientos eran pecados que nunca debía confesar. En Ace, dudar del padre era dudar de ella mismo. El conflicto dentro de mí crecía como una tormenta sin salida. Había aprendido que el honor familiar era más importante que el latido de mi propio corazón. Desde niña me habían enseñado que mi vida pertenecía primero a mi padre, luego a mi esposo. Pero ¿y yo? ¿Dónde quedaba Amira en esa cadena de posesión? En la mezquita, los viernes, escuchaba los sermones. El imán hablaba de las esposas virtuosas, de la recompensa que aguardaba a las mujeres que servían con sumisión. Las mujeres a mi alrededor asentían, algunas con resignación, otras con orgullo. Yo también inclinaba la cabeza, pero por dentro mi mente gritaba. Cada palabra me sonaba a jaula. La tradición me enseñaba que la obediencia era belleza. Pero ¿y mi voz? ¿No tenía valor? Recuerdo un día en el que ayudaba a preparar un banquete en honor a un visitante de la pesantren. El olor a curry de cabra llenaba el aire, y mis manos se movían rápidas sirviendo arroz y zambal. Uno de los discípulos, al verme, comentó en voz baja, que dichoso será el hombre que la tenga como esposa. Yo sonreí por obligación, pero en mi interior la frase me atravesó como cuchillo. No era una persona, era un premio,
un trofeo. Cada noche, al acostarme en mi esterilla, miraba el techo de bambú y escuchaba el rugido del mar a lo lejos. Imaginaba las olas rompiendo contra las rocas y me preguntaba si yo también podría romper mis cadenas algún día. Pero enseguida me reprendía a mí misma: calla, Amira, es harem rebelarse. Tu deber es obedecer. Era como si hubiera dos voces dentro de mí, una que suplicaba por libertad y otra que me condenaba por siquiera pensarlo. Un recuerdo me persigue hasta hoy. Tenía 13 años cuando me escapé al muelle, en plena noche, solo para ver el mar bajo la luna. El viento era fuerte, y yo levanté los brazos como si pudiera volar. En ese momento, sentí una libertad que nunca había experimentado. Pero entonces la voz de mi padre me alcanzó desde la distancia, llamándome con severidad. Regresé corriendo, y desde ese día juré no volver a desobedecer. Ahora, años después, esa escena regresaba a mi mente. Era como si esa niña de 13 años todavía me recordara lo que significaba soñar. El conflicto entre tradición y anhelo de libertad se volvió insoportable. No podía rechazar la decisión de mi padre. Hacerlo era condenarme a la vergüenza pública, al rechazo de toda la comunidad. Nadie me creería, todos lo verían como un acto piadoso, la hija entregada para salvar el honor de la familia. Yo sería la bendecida, aunque por dentro me estuviera muriendo. Lo más cruel era el silencio de Dios. En mis oraciones repetía suras enteras, golpeando mi frente contra la alfombra hasta sentir la piel arder. Aya, ¿me ves? ¿Me escuchas? ¿Es esto tu voluntad? La respuesta era siempre la misma: silencio. Un silencio pesado, tan espeso como las paredes de mi cuarto. Y ese silencio me hacía dudar: ¿será que Dios aprueba lo que me está pasando? ¿Será que mi dolor es invisible ante Él? Ese era mi tormento. No solo me sentía prisionera de mi padre y de Haji Malik, sino también de una fe que parecía respaldar mi opresión. Y en medio de ese conflicto, mi corazón empezaba a buscar, aunque aún no lo sabía, un Dios diferente. Los días siguientes se volvieron un desfile de máscaras. Afuera, en la comunidad, yo era la hija ejemplar, siempre dispuesta, siempre sonriente. Adentro, en mi cuarto, era un mar revuelto que no encontraba orilla. Siti, mi madrastra, comenzó a observarme con más detenimiento. Una vez, mientras doblábamos saróns recién lavados, se detuvo, me tomó la mano y susurró: Amira, tu fuerza no está en callar, sino en resistir aquí dentro, y me señaló el corazón. No dijo más, pero esas palabras se clavaron en mí. El anuncio de mi compromiso con Haji Malik corrió como pólvora entre las vecinas. Algunas me felicitaban, convencidas de que había sido elegida para un honor. Otras me miraban con envidia, como si casarme con un hombre rico fuese la máxima bendición. Cada sonrisa que recibía en el mercado me pesaba como piedra. Yo quería gritarles: no es honor, es deuda disfrazada de piedad. Pero tragaba saliva y seguía caminando, cargando canastas de especias y pescado. En la mezquita, los sermones se volvieron aún más insoportables. El imán dedicó varias semanas a hablar sobre la obediencia de las esposas, sobre cómo el paraíso estaba bajo los pies de la mujer sumisa. Cada frase parecía dirigida a mí. A mi alrededor, las mujeres asentían, algunas hasta sonreían con orgullo. Yo, en cambio, sentía un fuego en el pecho. Mi mente me acusaba: si dudas, serás maldita. Pero mi corazón gritaba: esto no puede ser el camino de un Dios justo. El conflicto se volvió físico. Dejé de dormir. Mi cuerpo adelgazó. Las noches eran tormento. Me acostaba y el techo parecía cerrarse como una jaula. En ocasiones me levantaba y me acercaba a la ventana, mirando el reflejo del mar bajo la luna. El sonido de las olas era como un recordatorio: afuera existía un mundo más grande que mi prisión. Pero enseguida volvía el miedo. ¿Y si Dios realmente aprobaba este destino? ¿Y si rebelarme significaba condenar mi alma? Recuerdo con claridad un momento que marcó mi desesperación. Estaba en la cocina preparando y cambalado, ese pescado frito con chile rojo que tanto gustaba a mi padre. El aire estaba saturado de humo y picante. Mientras removía la salsa, escuché a mi padre en la sala conversando con Haji Malik. Reían. Hablaban de mí como si fuera un objeto. Con ella, mi deuda quedará saldada, dijo mi padre. Y yo ganaré un esposo obediente, respondió Malik con un tono burlón. La cuchara cayó de mi mano.
El aceite chisporroteó, y sentí que mi pecho se rompía. No era un rumor, no era un malentendido, era real. Yo era el pago de una deuda. Ni siquiera un regalo, ni siquiera una dote, un pago. Esa noche, al recitar mis oraciones, mi voz se quebró. Ayat, murmuré, si esto es tu justicia, ¿dónde queda tu misericordia? La tradición me había enseñado que dudar era pecado. Pero dentro de mí, la duda empezó a crecer como semilla en tierra mojada. ¿Y si lo que me estaban imponiendo no era la voz de Dios, sino la de hombres que usaban su nombre? Ese pensamiento me aterraba. En Ace, cuestionar así era abrir la puerta a ser llamada apóstata, traidora, vergüenza. Pero el silencio que recibía de Dios dolía más que ese miedo. Un atardecer, mientras ayudaba a Siti a encender las lámparas de queroseno, ella se detuvo y me dijo algo que nunca olvidaré: hija, cuando tenía tu edad, también pensé que obedecer sin preguntas era lo correcto. Pero aprendí que algunos hombres visten la religión como máscara para esconder sus ambiciones. Yo la miré sorprendida. Era la primera vez que escuchaba a alguien insinuar que mi padre no era infalible. Ese comentario me dio un respiro, un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Pero también me llenó de más preguntas. Si Siti lo había comprendido, ¿por qué seguía ahí? ¿Por qué no escapaba? Ella pareció leer mi mente y bajó la mirada, porque no todas tenemos la oportunidad. Esa frase se quedó vibrando en mí. ¿Y si algún día yo tuviera esa oportunidad? ¿Tendría el valor de tomarla? El peso de la tradición seguía presionando mis hombros. En cada reunión, en cada saludo, en cada oración repetida, escuchaba la misma voz: obedece, calla, acepta. Pero dentro de mí otra voz empezaba a despertar, débil aún, pero firme: no naciste para ser moneda. Naciste para ser vista. Y así, entre el choque de esas dos voces, comenzó a gestarse el clamor más profundo de mi vida. La fecha del matrimonio se fijó en secreto, sin fiesta ni consulta. Mi padre lo anunció como quien dicta un edicto: después del próximo Ramadán, Amira será esposa de Haji Malik. No hubo risas de celebración, ni tambores, ni adornos de papel. Solo un silencio pesado en la sala, interrumpido por la tos seca de Malik y el murmullo de mi madrastra que apretaba las manos contra su falda. Yo asentí como autómata, con los ojos fijos en el suelo. Por dentro, mi corazón palpitaba con furia, queriendo huir de mi pecho. Las noches siguientes se convirtieron en un conteo regresivo. Cada amanecer me recordaba que quedaba un día menos para entregar mi vida como moneda de pago. El conflicto alcanzó su clímax en la víspera de una gran tormenta. Esa tarde, el viento del Índico azotaba con fuerza, levantando espuma y ramas. El aire olía a sal y a madera húmeda. En la Pesantren, los estudiantes fueron enviados a casa temprano, y yo quedé sola recogiendo esteras. Fue entonces cuando escuché a Malik y a mi padre conversando otra vez en la sala. No hay vuelta atrás, dijo Malik con voz grave. La comunidad entera sabrá que es mi esposa. Así debe ser, respondió mi padre. Que nadie dude de nuestro honor. Cada palabra me taladraba el pecho. Honor. Deuda. Esposa. Yo no era más que una ficha en su tablero. Esa noche no pude dormir. El viento sacudía las ventanas, y el mar rugía como un tambor interminable. En un momento de desesperación, me levanté, tomé mi velo y salí al patio, ignorando la lluvia que caía con furia. Corrí hacia la playa cercana, un tramo de arena oscura donde las olas golpeaban como gigantes enfurecidos. Me arrodillé en la orilla, empapada, con el cabello pegado al rostro. Y ahí, con la garganta quebrada, lancé un grito que no era rezo, ni sura, ni fórmula aprendida. Era mi alma desnuda. Si existe un Dios que de verdad ve, mírame ahora, si eres real, haz algo o acaba conmigo aquí mismo. La tormenta rugió más fuerte, y yo sentí que mi voz se perdía en el caos del mar. Pero en medio de esa furia, ocurrió algo inesperado. El cielo se iluminó con un relámpago, y por un instante vi, a lo lejos, una figura. Un hombre vestido de blanco, caminando sereno sobre la arena mojada. No corría, no se agitaba. Sus pasos eran firmes, como si el viento no lo tocara. Me quedé paralizada. Mis rodillas temblaban, y el miedo se mezcló con una paz que nunca había sentido. Él se acercó, y aunque no movió los labios, escuché su voz dentro de mí.
No eres una deuda. No eres posesión. Eres mía. Mis lágrimas se confundieron con la lluvia. No entendía quién era. ¿Un ángel? ¿Un profeta? Pero algo en esa mirada atravesó todas mis dudas. Era una mirada que no me juzgaba, que no me compraba, que no me medía con reglas. Era una mirada que me conocía desde siempre. Quise hablar, pero apenas logré susurrar, ¿quién eres? El viento se calmó por un segundo, y lo único que escuché fue, yo soy el que siempre te ha visto. Caí de rodillas en la arena. El agua me golpeaba, el trueno retumbaba, pero dentro de mí algo se encendió. Una chispa de certeza en medio de la tempestad. Cuando volví en mí, ya no estaba la figura. Solo quedaba el mar embravecido y la lluvia empapando mi cuerpo. Caminé de regreso a casa con el corazón palpitando como nunca. No sabía explicar lo que había vivido, pero estaba segura de una cosa, esa noche, alguien había respondido. No era un sueño, no era imaginación. Era demasiado real, demasiado profundo. Algo había cambiado en mí. Por primera vez, creí que no estaba sola. Los días posteriores a la tormenta fueron distintos. El cielo se despejó y la brisa del mar volvió a oler a sal y a algas frescas, pero dentro de mí la tempestad continuaba. Cada vez que recordaba aquella figura en la playa, el corazón me latía con fuerza. No eres deuda. No eres posesión. Eres mía. Esa frase se repetía en mi mente como un eco que no podía apagar. En la pesantre nadie notaba mi agitación. Yo seguía sirviendo té, limpiando esteras, enseñando a las niñas a memorizar suras. Pero mientras ellas repetían versos, mi mente volvía una y otra vez a esa mirada que me atravesó la noche de la tormenta. No era como las miradas de los hombres de mi aldea, cargadas de deseo o juicio. Era una mirada limpia, llena de un amor que no conocía. Una tarde, mientras acompañaba a Siti al mercado, algo inesperado ocurrió. En un rincón, junto a los puestos de verduras, encontré a una mujer que reconocí vagamente, Lina, una enfermera bata que vivía en Medán y visitaba a Ace de vez en cuando. Ella me sonrió con ternura y dijo, «Te ves cansada, hija». Esa simple frase, cargada de compasión, me hizo querer llorar. Sin pensarlo, pregunté en voz baja, ¿conoce usted a un hombre que viste de blanco y dice que me ve? Lina se quedó inmóvil por un segundo. Luego me tomó del brazo y respondió, «Sí, lo conozco». Mi respiración se agitó. Ella bajó la voz aún más, se llama Jesús. Muchos en esta tierra lo han visto en sueños y visiones. No estás loca. Él te está llamando. Esa noche no pude dormir. Me revolqué en mi esterilla, escuchando el rugido lejano del mar y las ranas en los charcos de lluvia. Jesús, susurré con miedo. La palabra se sentía prohibida, peligrosa. En mi vida entera nunca había usado ese nombre en una oración. Pero en mi interior sonaba como una melodía familiar, como si siempre hubiera estado esperando pronunciarla. Al día siguiente, me acerqué a Siti y le pregunté tímidamente, ¿tú alguna vez has soñado con alguien vestido de blanco? Ella me miró sorprendida, luego bajó la mirada y murmuró, hace muchos años, pero lo olvidé. Aquí es mejor no hablar de eso. Y cambió de tema. Esa evasión confirmó lo que ya sospechaba, no era la primera vez que él se aparecía en Ace. Mi corazón comenzó a dividirse en dos mundos. Por un lado, el de mi padre, de Malik, de la comunidad que me aplaudía por obedecer. Por otro lado, el de esa visión que me había dicho que era suya. La obediencia me ataba, pero la visión me daba un atisbo de libertad. Pocos días después, mientras ayudaba a preparar una reunión en la pesantren, entró Malik. Sus pasos pesados resonaban en el suelo de madera. Me observó de arriba abajo y sonrió con una satisfacción que me heló la sangre. «Pronto serás mía», dijo con voz grave. Ese mía no era como el de la visión en la playa. Ese mía sonaba a cadena, a deuda, a prisión. Esa noche, por primera vez, no recité las oraciones que me habían enseñado desde niña. Me arrodillé en silencio, temblando, y dije en voz baja, «Jesús, si eres tú el que me habló en la tormenta, si de verdad me ves, entonces ayúdame. No me dejes ser moneda. Muéstrame tu camino». No hubo relámpagos ni visiones esa vez. Solo un silencio distinto, un silencio que no pesaba, sino que daba paz.
por primera vez, el vacío no me ahogaba. Era como si alguien hubiera entrado en mi cuarto invisible y se hubiera sentado a mi lado. Supe entonces que algo había cambiado. No tenía aún un plan de escape, no sabía cómo enfrentar a mi padre ni a Malik, pero dentro de mí había nacido una certeza: no estaba sola. El hombre de blanco me había visto. Y si me había visto una vez, volvería a hacerlo. Ese fue el inicio de mi verdadera huida. No de mi casa aún, sino de la prisión interior que me había tenido encadenada desde niña. Por primera vez, mi corazón se atrevió a creer que existía una libertad más grande que la obediencia ciega. Mi oración secreta a Jesús fue como encender una lámpara en un cuarto oscuro. No había pasado mucho tiempo cuando las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Sentía que cada gesto, cada palabra, cada silencio mío era observado con lupa. Una tarde, mientras ayudaba a los niños de la pesantren a recitar versos, mi hermano menor entró de golpe. Sus ojos se clavaron en mí con sospecha. «Te escuché anoche, Amira. ¿No recitabas el Corán? ¿A quién hablabas?» Me quedé paralizada. Quise decir que solo estaba cansada, que murmuraba sin sentido, pero mis labios no respondieron. Finalmente inventé: fue un rezo personal, nada más. Él me miró largo rato antes de salir. Su silencio me asustó más que si me hubiera gritado. A partir de ese día, mi padre comenzó a encerrarme más en casa. Decía que era por mi pureza, para protegerme antes del matrimonio. Pero yo sentía que en realidad desconfiaba de mí. Las visitas al mercado se volvieron raras, y cuando iba debía estar siempre acompañada. Mi libertad, ya limitada, se redujo a migajas. El golpe más fuerte llegó una tarde, cuando encontré un viejo celular en el cuarto de Siti. No sé qué fuerza me impulsó, pero lo encendí y, temblando, busqué: mujer musulmana sueño hombre vestido de blanco. La pantalla se llenó de testimonios. Indonesia, Irán, Egipto, Somalia, historias de hombres y mujeres que habían visto al mismo hombre, que habían oído las mismas palabras: eres mío. Y todos lo llamaban Jesús. Leí con avidez, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Por primera vez entendí que no estaba sola. Había miles como yo, gente que había visto al mismo Salvador en sueños y visiones. Mi corazón ardía de esperanza. Pero no tuve cuidado. Tan absorta estaba leyendo que no escuché la puerta abrirse. Era mi hermano otra vez. Me arrebató el teléfono, vio la pantalla y gritó: mentiras cristianas. Antes de que pudiera suplicarle, ya corría por el pasillo gritando el nombre de mi padre. Lo que siguió fue una pesadilla. Mi padre irrumpió furioso en mi cuarto, acompañado de 2 tíos y el imán local. Me acusaron de estar poseída por un jinn. El imán recitó versos en voz alta y me roció agua en la frente mientras mi padre me sujetaba de los brazos. El demonio la está tentando, gritaban. Yo quería decirles la verdad: no es un jinn, es Jesús. Pero el miedo me cerraba la garganta. Después de ese ritual, mi padre me prohibió salir. Mandó cerrar con llave mi cuarto desde afuera. Es por tu bien, dijo con frialdad. Pero yo sabía que era mi cárcel. Los días siguientes fueron insoportables. Apenas me daban de comer, y cuando lo hacían, dejaban el plato en el suelo como si yo fuera una prisionera peligrosa. Mi cuerpo se debilitaba, pero dentro de mí algo crecía más fuerte. En medio de ese encierro, oraba en silencio: Jesús, no sé casi nada de ti, pero sé que me viste. Si de verdad eres real, no me dejes ahora. Y algo ocurrió. No escuché voces, no vi visiones. Pero sentí una paz profunda que no podía venir de mí. El miedo que siempre me apretaba el pecho comenzó a soltarse poco a poco. Era como si una presencia invisible estuviera conmigo en ese cuarto cerrado. Esa paz fue mi resistencia. Cada golpe en la puerta, cada insulto de mi padre, cada sermón del imán llamándome débil de mente, lo soporté porque sabía que ya no estaba sola. Lo que mi familia no entendía era que al intentar encerrarme, ya me habían entregado a otro. Esa cárcel no me robó la fe, la despertó. El encierro se prolongó durante días que parecían años. El aire en mi cuarto era denso, olía a humedad y a miedo. La ventana tenía barrotes, y cada vez que intentaba mirar el mar, lo único que veía era un pedazo de cielo encajonado. Pero lo peor no era la falta de aire ni de comida, sino la hostilidad de mi propia sangre.
Una tarde escuché a mi padre hablar con mis tíos en la sala. La muchacha ha sido contaminada, dijo con dureza. Si sigue así, la vergüenza caerá sobre nosotros. Más vale declararla muerta que permitir que nos manche. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En su boca, mi nombre ya no era el de una hija, sino el de una amenaza. La persecución se volvió pública. En la comunidad comenzaron a circular rumores. Algunas mujeres susurraban que yo estaba endemoniada. Otras afirmaban que era una apóstata disfrazada. Cuando una de mis vecinas me vio desde el portón, me escupió al suelo y murmuró, que haya te juzgue. Nunca me había sentido tan invisible y tan expuesta al mismo tiempo. La situación empeoró cuando Malik regresó, impaciente por consumar el acuerdo. Se presentó en la casa con paso seguro, con olor a tabaco impregnando su ropa. Desde mi cuarto escuché su voz ronca: si no me la entregas pronto, la tomaré yo mismo. Esa amenaza me heló la sangre. Ya no era solo obediencia forzada, era violencia anunciada. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, me arrodillé en el suelo de cemento frío y dije en voz temblorosa: Jesús, si eres quien vi en la playa, sálvame ahora. No tengo más fuerza. No tengo a dónde ir. Si no intervienes, mi vida termina aquí. No hubo respuesta audible, pero una certeza se encendió en mí: debía esperar. No era el fin todavía. La respuesta llegó de manera inesperada. 3 días después, escuché un golpecito suave en la puerta. No era el golpe brusco de mi padre ni el de mis hermanos. Era un toque tímido, casi secreto. Me acerqué y escuché un susurro: Amira, soy Lina. Mi corazón saltó. Ella, la enfermera que me había mencionado a Jesús en el mercado. Con voz baja me dijo: he escuchado lo que están diciendo de ti. No tienes que quedarte aquí. Si quieres, puedo ayudarte a salir. Mis manos temblaban. La palabra salir parecía imposible. Pero también era la primera vez que alguien me ofrecía una salida real. Esa noche, mientras la casa dormía, Lina volvió. Con manos rápidas y seguras, deslizó un alambre bajo la puerta y forzó la cerradura. El sonido del clic fue como un trueno de esperanza en medio de mi oscuridad. Abrí la puerta despacio, con el corazón golpeando en mi pecho. Salimos en silencio. Los pasillos parecían llenos de ojos invisibles, pero cada sombra que cruzábamos era una victoria. Atravesamos el patio, pasamos por la vieja higuera y llegamos a un portón pequeño escondido tras los arbustos. Ya a otro lado había una calle estrecha que olía a tierra mojada. Por primera vez en años, sentí aire de libertad en mis pulmones. Lina me llevó a su casa, donde me dio pan recién horneado y un vaso de agua. El sabor era sencillo, pero para mí fue banquete de reina. Me arropó con una manta y me miró a los ojos. Amira, quiero preguntarte algo importante. ¿Quieres seguir a Jesús? No solo huir de tu padre, sino entregarle tu vida al que te llamó suya. Mis lágrimas brotaron sin control. Recordé la playa, la voz que me dijo: no eres deuda. No eres posesión. Eres mía. Y supe que la respuesta era sí. Entre sollozos, dije: sí, aunque me cueste todo. Sí, quiero ser suya. En ese instante supe que la persecución apenas comenzaba. Mi padre no descansaría hasta borrarme de la historia. Pero también entendí que ahora pertenecía a alguien más grande que su odio. Alguien que ya había abierto la primera puerta de mi prisión y no dejaría de guiarme hacia la verdadera libertad. La primera noche en la casa de Lina fue un choque de realidades. Todo era sencillo: paredes descascaradas, olor a pan recién hecho, un crucifijo pequeño colgado junto a la ventana. Pero para mí era otro mundo. Me senté en el piso, con la manta cubriéndome hasta el cuello, temblando todavía. No sabía si mi padre ya estaba buscándome, si Malik había mandado a sus hombres, si la comunidad entera me maldecía. Solo sabía que estaba fuera. Lina me trajo una taza de té de jengibre y se sentó frente a mí. Sus ojos no tenían la dureza de los imanes ni la frialdad de los hombres que me habían rodeado toda mi vida. Me miraba como persona. Amira, dijo despacio, Jesús no solo te ha mostrado su rostro, te está invitando a seguirlo. Yo bajé la mirada. La palabra Jesús seguía sonando extraña en mis labios. Era Elisa del Corán, un profeta honorable, sí, pero nunca a alguien a quien rezar.
No entiendo, ¿por qué me buscaría a mí?, murmuré. Lina sonrió con suavidad. Porque él ve lo que nadie ve. Él ya pagó un precio por ti que ningún hombre puede cobrar. Me tomó las manos y empezó a orar en voz baja. No entendí todas las palabras, eran en indonesio mezclado con Batak, pero cada frase parecía encender una chispa dentro de mí. Cuando terminó, me invitó a repetir con ella. Yo cerré los ojos y, sin fórmulas aprendidas, dije mi propia oración. Jesús, si de verdad eres tú el hombre de blanco, si de verdad me ves, yo quiero seguirte. Soy tuya. No hubo truenos, ni relámpagos. Pero algo cambió. Una paz profunda, silenciosa, descendió sobre mí. Mis hombros, siempre tensos, se relajaron. Era como si después de años de sostener la respiración, por fin pudiera inhalar sin miedo. Esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. Al despertar, el sol entraba tibio por la ventana. Lina estaba preparando nasi uduk en la cocina. Hoy conocerás a alguien, me dijo con calma. Pendeta Maruli. Él ayuda a los que huyen y enseña la Biblia en secreto. El corazón me latió fuerte. Biblia. Era un libro prohibido en mi mundo. Pero también sentía curiosidad, hambre de saber. Por la tarde, Lina me llevó en un Ancot viejo, sus asientos desgastados y olor a gasolina, hasta una casa sencilla en un barrio periférico. Allí nos recibió un hombre de mediana edad, piel morena y sonrisa tranquila. Bienvenida, hija, dijo sin preguntar nada más. No me miró con lástima ni con juicio. Me ofreció agua y me habló de un grupo pequeño que se reunía cada semana para orar y estudiar la palabra. Mientras él hablaba, yo miraba alrededor, no había símbolos ostentosos, ni oro, ni discursos de poder. Solo personas sentadas en círculo, algunas con cicatrices visibles en la piel, otras con cicatrices en los ojos. Eran como yo, fugitivos, buscadores, sobrevivientes. Cuando escuché a una mujer contar cómo Jesús se le apareció en un sueño durante el terremoto de 2004, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la misma historia, las mismas palabras, la misma mirada del hombre de blanco. No estaba loca. No estaba sola. Ese momento fue mi punto de virada interior. Comprendí que ya no era musulmana por obligación ni hija obediente por miedo. Era una mujer libre que estaba diciendo sí a algo más grande que su pasado. Pendeta Maruli me miró y me dijo suavemente, Jesús ya te ha llamado. Solo falta que tú le entregues tu vida. No solo tus problemas, sino todo tu ser. Yo respiré hondo. Miré mis manos, aún marcadas por el trabajo doméstico, por los golpes del control y las cadenas invisibles. Y supe que ese era el momento. Ese era el salto. Esa misma tarde, después de la reunión, me quedé a solas con Pendeta Maruli en la pequeña sala de la casa iglesia. El sonido lejano de motocicletas y gallos se colaba por la ventana, pero adentro reinaba un silencio lleno de expectativa. Él me miró con ternura, como si pudiera ver el peso de todos mis años sobre los hombros. Amira, dijo despacio, Jesús ya te habló. Él te llamó suya. Pero seguirlo no es solo recibir consuelo, es también tomar una decisión que cambiará todo. ¿Estás lista? Yo respiré hondo. Mis pensamientos volaron hacia mi padre, con sus ojos de hierro, hacia Malik, con su olor a tabaco y amenaza. Los imaginé buscándome, nombrándome vergüenza, declarándome muerta. El miedo subió por mi garganta como un nudo. Pero entonces recordé la playa, la tormenta, y la voz firme que me dijo, no eres deuda. No eres posesión. Eres mía. Mis labios temblaron, pero pronuncié, sí. Estoy lista. El pastor sonrió, y sacó una Biblia pequeña, gastada, con páginas amarillentas por los años. La abrió en el Evangelio de Juan y me leyó, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esas palabras me atravesaron como flecha. Libertad, algo que siempre había deseado y que por fin parecía real. Maruli oró conmigo, y yo repetí, Jesús, dejo atrás mi pasado. Soy tuya. Fue sencillo, sin rituales complicados, sin fórmulas memorizadas. Pero en ese instante sentí que todo mi peso caía como cadenas que se rompen. Mi corazón latía diferente, como si hubiera aprendido un nuevo ritmo. Al terminar, él me preguntó, ¿quieres recibir un nuevo nombre?
Yo lo miré confundida. El bautismo marcará tu nueva vida. Puedes conservar tu nombre o elegir otro que represente tu renacer. Pensé en mi vida hasta entonces: Amira, princesa, la hija de un ustaz, la moneda de una deuda. Y entonces recordé algo que Lina me había dicho en el camino: Dios hace nuevas todas las cosas. Con lágrimas, respondí: quiero llamarme Hannah. Porque significa gracia. Y yo quiero vivir en su gracia. Esa noche no pude dormir. No porque tuviera miedo, sino porque sentía una esperanza ardiente. En el techo de la casa de Lina, el mismo cielo que antes me había parecido distante ahora me parecía cercano. Ya no me preguntaba si alguien me veía. Sabía que Jesús me veía, y que su mirada no me soltaba. Los días siguientes se volvieron preparación. Lina me enseñaba a orar en palabras sencillas, sin miedo a equivocarme. Habla con él como con un amigo, me repetía. Descubrí que podía contarle mis miedos, mis recuerdos, incluso mis dudas. Y en vez de silencio, sentía paz. Pero el cambio interior no eliminaba el peligro exterior. Una tarde, mientras Lina y yo salíamos a comprar arroz, vimos a 2 hombres conocidos de la mezquita rondando la calle. Nos escondimos en un callejón. Lina susurró: te están buscando. Mi corazón se agitó. No era paranoia. Era real. Mi padre había enviado a gente para traerme de vuelta. Esa amenaza hizo que Pendeta Maruli tomara una decisión rápida: debemos sacarte de Ace. No estás segura aquí. Habló con un hombre llamado Banedo, conductor de Ancot que colaboraba con la red cristiana secreta. Al caer la noche, subí a un vehículo viejo, con asientos rotos y olor a gasolina. El motor rugió y dejamos atrás las calles que conocía desde niña. Cada kilómetro era un desprenderse, de mi casa, de la pesantren, de la mirada de Malik, de la voz de mi padre. Miré por la ventana, y en la distancia, el mar oscuro me acompañaba como testigo. No sabía a dónde iba, pero por primera vez sentía que caminaba hacia la vida y no hacia la muerte. Esa huida fue mi verdadero punto de virada. Porque ya no era la Amira obediente ni la prisionera invisible. Ahora era Hannah, hija de la gracia, siguiendo al hombre que me había encontrado en la tormenta. El viaje hacia Medan fue largo y silencioso. El motor del Ancot retumbaba como un tambor, y cada curva me recordaba que me alejaba de todo lo conocido. Lina iba a mi lado, su mano firme sobre la mía, como un ancla en medio del mar de miedo que todavía me sacudía. Cada vez que miraba por la ventana, el paisaje cambiaba: palmeras, arrozales verdes como esmeralda, aldeas de techos de zinc donde los niños jugaban descalzos. Era como si Dios mismo me mostrara un mundo que siempre había estado allí, pero que yo nunca había tenido permiso de ver. Llegamos al amanecer. El aire en Medan era distinto, mezcla de humo, café recién tostado y bocinas de motocicletas que no paraban. Para mí, esa confusión era libertad. Banedo nos dejó en una casa sencilla cerca del lago Toba, donde un grupo de creyentes nos recibió con abrazos que parecían conocerme de toda la vida. Nadie preguntó por mi pasado, nadie me reprochó. Solo escuché palabras que me hicieron llorar: bienvenida, hija. Fue ahí donde comenzó mi verdadera transformación. Por primera vez, tuve una Biblia en mis manos. El tacto de sus páginas era frágil, pero las palabras parecían fuego vivo. Lina me leyó en voz alta: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34 horas y 18 minutos. Al escucharlo, no pude contener las lágrimas. Era como si ese versículo hubiera sido escrito para mí, para mis noches de encierro, para mis gritos ahogados en la playa. Unos días después, Pendeta Maruli me habló del bautismo. Me explicó que no era un ritual vacío, sino un acto de muerte y renacimiento. Cuando entres al agua, dejarás atrás la Amira que fue moneda de deuda. Saldrás como Hannah, hija de gracia, libre en Cristo. Mis rodillas temblaron, pero supe que era lo que mi corazón anhelaba. La ceremonia fue sencilla, en el patio de una casa con un balde grande lleno de agua fría. El cielo estaba nublado y soplaba un viento fresco del lago. Cuando me sumergí, sentí que todo mi pasado se hundía conmigo: la voz de mi padre, las risas de Malik, las paredes de mi cuarto cerrado. Y al salir, el agua escurriendo por mi rostro, una ligereza me envolvió. Era como respirar por primera vez después de años bajo el agua.
La comunidad me rodeó con cantos suaves, sin instrumentos, solo voces que llenaban el aire de esperanza. Alguien recitó en voz alta, así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Esa frase quedó grabada en mi alma. Los primeros días después del bautismo fueron como aprender a caminar de nuevo. Me sorprendía a mí misma sonriendo sin razón, despertando sin miedo, hablando en oración como si hablara con un amigo cercano. Descubrí que podía confiar mis secretos a Jesús, que no necesitaba máscaras ni fórmulas. Le contaba mis recuerdos, incluso los más dolorosos, y en vez de sentir vergüenza, encontraba descanso. Pero la transformación no fue solo interior. Poco a poco, la comunidad me animó a compartir mi testimonio con otras mujeres refugiadas. Algunas venían de aldeas vecinas, otras de contextos tan distintos que ni siquiera compartíamos idioma. Pero cuando hablaba del hombre vestido de blanco, todas guardaban silencio, con los ojos brillando. No era solo mi historia, era un eco del mismo Dios que sigue apareciendo en sueños y visiones. Recuerdo a una joven llamada Ratna, que había sido prometida a un hombre mayor en su aldea. Cuando escuchó mi testimonio, me tomó las manos y lloró, ¿también él me ve a mí? Yo le respondí con firmeza, aunque mis propias lágrimas caían, sí, hermana, él ya te ve. En esos encuentros comprendí que mi dolor no había sido en vano. Jesús estaba usando mis heridas para sanar a otras. Lo que antes había sido vergüenza se convirtió en semilla de esperanza. La vida en Medán no era fácil. Vivíamos con lo mínimo, colchones en el suelo, comida sencilla de arroz y verduras, y un miedo constante a ser descubiertos. Pero para mí, cada día era un regalo. Ya no estaba encerrada en un cuarto oscuro, ya no era la moneda de una deuda. Era Hannah, hija de Gracia, y esa certeza me sostenía incluso cuando el hambre o la nostalgia intentaban derribarme. La comunidad secreta se convirtió en mi nueva familia. Cada reunión era un oasis. Nos reuníamos en círculos pequeños, con lámparas de queroseno, cantando bajito para no levantar sospechas. A veces el rugido de motocicletas en la calle nos hacía guardar silencio de golpe, pero luego retomábamos, porque la fe no podía apagarse. En esas reuniones escuchaba testimonios de otros refugiados, un joven que había perdido a su familia por seguir a Cristo, una mujer mayor que había pasado años fingiendo devoción en la mezquita mientras oraba en secreto a Jesús. Cada historia era un recordatorio de que no estaba sola en este camino. Yo también comencé a dar mis primeros pasos de fe. Aprendí a leer la Biblia con paciencia, marcando los versículos que tocaban mi corazón. Uno de ellos me acompañó como un refugio constante. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Cuando las voces de mi padre o de Malik regresaban a mi memoria como fantasmas acusadores, me repetía ese versículo en silencio hasta que el miedo cedía. Mi transformación también se reflejó en la manera en que veía a los demás. Antes, las mujeres en el mercado me parecían figuras lejanas, libres pero inalcanzables. Ahora, cada rostro tenía un valor infinito, cada mirada era una oportunidad de recordarles que no estaban olvidadas. Comencé a ayudar a Lina en su trabajo de enfermería. Llevábamos medicinas y pan a mujeres que vivían en condiciones difíciles. Y aunque muchas no eran cristianas, yo las servía con el mismo amor con el que había sido recibida. Un día, mientras entregábamos víveres en un barrio pobre, una anciana me tomó de la mano y me dijo, «Tus ojos brillan, hija, ¿qué cambió en ti?». No pude evitar sonreír y responder, encontré a alguien que siempre me vio, incluso cuando yo me sentía invisible. No dije su nombre por miedo a ponerla en peligro, pero en mi corazón sabía que había compartido lo más importante. Los primeros frutos no siempre fueron visibles. A veces eran pequeños milagros escondidos en la rutina, despertar sin pesadillas, reír a carcajadas con las otras mujeres, sentirme segura aunque no hubiera muros que me protegieran. Pero también hubo frutos más grandes, la confianza de hablar abiertamente de mi fe en las reuniones, la valentía de contar mi testimonio a otras refugiadas, el gozo de ver cómo una de ellas, Ratna, decidió también entregar su vida a Jesús después de escuchar mi historia. Sin embargo, la transformación no borró las cicatrices. A veces despertaba en medio de la noche con el sonido del Adán en mi mente, y el miedo regresaba como una sombra. Soñaba con mi padre llamándome vergüenza, con Malik extendiendo su mano como si aún me reclamara. Pero entonces me aferraba a las promesas que había aprendido, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Romanos 8:1. Y repetía esas palabras hasta que la sombra se disipaba. Un día, durante una reunión secreta, Pendeta Maruli nos recordó algo que me marcó: la libertad no siempre significa olvidar el pasado. A veces, la verdadera libertad es ver el pasado transformado en testimonio. Yo entendí entonces que mis heridas no eran un estorbo. Eran las huellas que mostrarían a otros el camino hacia la esperanza. Fue en ese momento que descubrí mi propósito: no había sido rescatada solo para vivir en silencio, sino para ser voz para quienes aún estaban en prisiones invisibles. Jesús no solo me dio vida, me dio una misión. El tiempo pasó, y aunque mi vida nunca volvió a ser la misma, aprendí a abrazar mi nueva identidad. Hace quedó atrás, con su mar embravecido y sus calles estrechas, pero las cicatrices que cargaba viajaron conmigo. Todavía recuerdo las noches en que despertaba sobresaltada, pensando que escuchaba los pasos de mi padre afuera de la puerta, o el olor a tabaco que me hacía revivir la sombra de Malik. Pero ya no eran cadenas, eran recuerdos que Jesús transformaba en testimonio. Hoy vivo cerca del lago Toba, en una comunidad pequeña de creyentes que se apoyan unos a otros. Aquí nadie me llama deuda, nadie me llama vergüenza. Aquí soy Hannah, hija de gracia, libre en Cristo. A veces, cuando camino por la orilla del lago y el viento acaricia el agua, recuerdo aquella noche en la playa de Ace. El hombre vestido de blanco aún está presente en mi memoria, con esa mirada que cambió todo. Y vuelvo a escuchar sus palabras: no eres posesión. Eres mía. Esa frase se ha convertido en el himno de mi vida. Porque durante años creí que pertenecía a mi padre, a las tradiciones, al contrato de un matrimonio forzado. Creí que mi valor estaba atado a la obediencia ciega y al silencio. Pero descubrí que pertenezco a alguien que no me compró con deudas ni me aprisionó con miedo, sino que me rescató con amor. No ha sido fácil. Mi familia me declaró muerta. Mi nombre desapareció de las conversaciones en mi aldea. Para ellos, soy un fantasma, un recuerdo borrado. Pero lo que ellos llamaron muerte, Jesús lo convirtió en renacimiento. Sí, perdí mi apellido, mi casa, los abrazos de mis hermanos menores. Pero gané algo que nunca imaginé: una familia espiritual que me recibe cada día con los brazos abiertos, un Padre Celestial que nunca me abandona, y una vida llena de propósito. A veces me pregunto cómo estarían las cosas si hubiera aceptado el destino impuesto: convertirme en esposa de Malik, vivir oculta en una casa donde mi voz no tendría lugar. Y aunque me duele pensar en lo que pudo ser, enseguida recuerdo que Jesús me encontró justo antes de que esas cadenas se cerraran para siempre. Él me buscó en medio de la tormenta, me habló en la playa, me abrió la puerta a través de Lina, me sostuvo en los brazos de una iglesia clandestina. Y entendí que nada de eso fue casualidad, era un rescate planeado por amor. Hoy dedico mi vida a servir a otras mujeres que, como yo, creen que son invisibles. Visito refugios, llevo comida y palabras de aliento, y cuando es posible comparto mi historia. No todas están listas para escuchar el nombre de Jesús, pero todas necesitan saber algo: que no están olvidadas, que alguien las ve. Y cuando una de ellas me pregunta con ojos temblorosos: ¿de verdad crees que Él me mira también?, mi respuesta siempre es firme: sí. Ya te está mirando. Quiero decirte a ti, que escuchas o lees mi historia: quizás no vivas en Ace ni hayas enfrentado un matrimonio forzado. Pero tal vez también te has sentido invisible, atrapada en una cárcel sin barrotes, encadenada por voces que te dicen que no vales nada. Quizás tu prisión tenga otro nombre: miedo, soledad, abuso, depresión. Quiero que sepas algo con toda certeza: el mismo Jesús que me encontró a mí también te está buscando a ti. Él no te pide que demuestres tu valor. Él ya lo decidió cuando dio su vida por ti. No importa si la gente te llama vergüenza, si tu familia te dio la espalda, si la religión que conoces te dejó vacía. Jesús ve más allá de todo eso. Y cuando te dice: eres mía, no es para poseerte, sino para liberarte. Por eso te invito a que no guardes en silencio lo que esta historia despertó en ti. Si algo tocó tu corazón, compártelo. Hazlo por esa mujer que hoy está encerrada en un cuarto como el mío, pensando que nadie la ve. Hazlo por ese hombre que carga culpas y cree que Dios nunca lo perdonará. Hazlo porque un simple acto, darle clic a compartir, escribir un comentario, puede ser la chispa que enciende esperanza en alguien más. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes en los comentarios esta frase: visto por Jesús.
Que esas palabras no sean solo letras, sino un testimonio colectivo de que Él realmente mira a los invisibles. Hoy soy Hannah, pero más que un nombre nuevo, soy una nueva vida. Una vida marcada por la libertad y la gracia. Y quiero terminar recordándote la misma promesa que me sostuvo desde el principio. Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Esa libertad es para mí, pero también es para ti.